3030. Edgardo Vergara en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros, gracias por su amable y gentil sintonía. El de este domingo es el tercer programa consecutivo que dedicamos al tema de la nueva Ley Marco de Protección Social en el país, que entiendo que entra en vigencia el próximo 4 de septiembre, es decir, en un par de semanas nada más. Y para eso he invitado a tres distinguidos amigos y tres exsecretarios de Trabajo, bueno, dos exsecretarios de Trabajo y el actual ministro del Trabajo, para que nos puedan aclarar, aportar información, orientar, despejar dudas, como se anunció a través de las redes sociales del noticiero hoy mismo, sobre el tema específico que tanto lleva y trae ha acarreado en las últimas 2-3 semanas, el tema de las prestaciones. Aunque esta ley marco de protección social no solo se refiere a las prestaciones, sino que a otros temas también importantes, pero lo que más ha llamado la atención y que ha generado controversia y dudas, especulaciones y rumores es el tema de las prestaciones que contiene esta nueva ley marco de protección social aprobada en el Congreso Nacional. Para esta noche, mis tres distinguidos invitados, el actual secretario de Trabajo y Previsión Social, don Carlos Madero. Señor ministro, gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. También nos acompaña el exsecretario de Trabajo y exsecretario de la Central General de Trabajadores, don Felicito Ávila. Don Felicito, bienvenido a 3030. Muchas gracias, Edgardo, por invitarnos. Gracias. Y nos acompaña también el abogado Germán Leicelar. El abogado Germán Leicelar fue también secretario del Trabajo y actualmente es miembro de la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Abogado, muchas gracias por estar aquí. Gracias a usted, Edgardo, y aquí estamos con la satisfacción porque sabemos que este programa ayuda mucho a orientar a las personas. Muy bien, muchas gracias, don Carlos Madero, don Felicito y el abogado Leicelar. Pues diría que como pocas personas conocen bien de esta ley y los alcances que tiene, cómo funciona, ¿qué beneficios trae el tema de las prestaciones? ¿Cuándo se aplica y cuándo no se aplica? Porque también es importante tener eso claro, que no aplica en todos los casos. Y eso ya lo van a explicar ellos. Solo quiero anunciarles también que en cualquier momento vamos a interrumpir el programa de esta noche para transmitir o enlazarnos con cadena internacional, CNN en español o Guatevisión en Guatemala, porque se ha anunciado para estas próximas horas, ya sea ahora a las 8:00 o a las 9 de la noche, una cadena de radio y televisión en Guatemala en la que aparentemente, según ha trascendido, estaría compareciendo el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Ustedes ya saben la crisis política que vive ese país. La ex vicepresidenta está detenida, al menos entre 5 y 7 colaboradores directos del presidente Otto Pérez han renunciado en las últimas horas, entre el viernes y hoy domingo, así que las protestas han continuado en la calle y han arreciado. Hoy el líder de la Iglesia Católica en Guatemala se mostró a favor de la renuncia del presidente Otto Pérez, y las protestas en la calle es lo que exigen ahora mismo y lo han exigido en las últimas semanas, la renuncia del presidente de Guatemala. Pues bien, se ha convocado a una cadena en Guatemala de radio y televisión. En cualquier momento, en el instante que inicie, nos estaremos enlazando, así que pendientes de esa información de última hora. Bueno, de nuevo, muchas gracias por estar acá. Hay muchas preguntas sobre el tema. En el transcurso del programa vamos a hablar y a ponderar sobre otros temas quizás interesantes que contempla esta ley marco de protección social, su origen y su objetivo sobre todo. Pero, por ejemplo, abogado Leicelar, le hago la pregunta a usted como también al señor ministro, don Felicito. Puede intervenir quien usted estime conveniente para aclarar y despejar dudas y especulaciones sobre este tema, interrogantes. Actualmente una persona que está trabajando en una empresa tiene 5 años, 6 años, 10 años, 15 años de trabajar en una empresa. A partir del 4 de septiembre que entra en vigencia esta ley, ¿qué va a pasar? ¿Qué derecho adquirido le otorga esta ley? Bueno, en primer lugar, decirle que el sistema indemnizatorio que establece el Código de Trabajo no cambia absolutamente en nada.
El sistema indemnizatorio continúa con la calificación de los artículos 111, 116, 114, 113, 120 y 126 del Código de Trabajo, que señalan el sistema indemnizatorio para el despido injustificado, para el despido indirecto y para lo que corresponde también cuando se termine el contrato por causa ajena al trabajador. La indemnización en Honduras está establecida legalmente por dos figuras jurídicas, el preaviso y el auxilio de cesantía. El preaviso, que es un preaviso que inicia con una semana hasta un máximo de 2 meses, dependiendo de la antigüedad de un trabajador, y el auxilio de cesantía, que inicia con 1 mes por año hasta un máximo de 25 meses. Eso lo mantiene la ley. La nueva ley es una ley que se divide en 3 marcos: el marco de salud, el marco previsional, y que regula un nuevo marco que es la compensación laboral por antigüedad. La vieja ley continúa exactamente igual, no hay ningún cambio en la indemnización. Lo que hace es que la compensación por antigüedad le garantiza plenamente a los trabajadores el 50% del auxilio de cesantía, sin importar la causa por la que se termine el contrato de trabajo. Pero ¿qué es lo que sucede? Aquí con los amigos que van a ratificar lo que yo les voy a expresar. Vamos a poner ejemplos concretos. Sí. Un trabajador, pero solo resumo, el Código de Trabajo se mantiene igual. Esta nueva ley no cambia absolutamente en nada. Lo único que hace es crear un fondo que garantiza que el 50% del auxilio de cesantía deja de ser un derecho en expectativa para convertirse su 50% en un derecho real, en un derecho adquirido. Y usted dijo una cosa ahí también importante, cuando habla de que esta compensación o las prestaciones están garantizadas ahora a un empleado en una cuenta individual. En una cuenta. Es correcto. Ya vamos a entrar en detalle de todo eso. Pero la gran pregunta aquí es, independientemente de la forma como termina el trabajo, así es, sí, o la relación de trabajo entre el empleado y el patrono, ya sea despido injustificado, despido justificado o despido indirecto o retiro voluntario, o retiro voluntario, o terminación de contrato por causas ajenas a la voluntad del trabajador, el cierre de una empresa, el cierre de un departamento de una empresa, la reducción de personal de una empresa. Los trabajadores actualmente, vamos a empezar, Melgar, para que tal vez la gente nos entienda bien. Vamos a empezar. El código actual tiene el despido injustificado. Si el despido es injustificado, el trabajador goza del 100% del preaviso, del auxilio de cesantía, del aguinaldo, del 14º mes y de las vacaciones. Las vacaciones, el 14º mes y el 13º, todos esos 3 elementos constituyen lo que se llaman derechos adquiridos, que se pagan ahora por cualquier causa en la que el trabajador salga de su trabajo. El preaviso y el auxilio de cesantía solo se pagan cuando el despido es injustificado. Si el despido es justificado, el trabajador pierde el 100% del preaviso y el 100% del auxilio de cesantía. Vamos a decir, un empleado, estamos hablando de hoy, antes de que entre en vigencia código, la ley. antes de la nueva ley. Vamos a poner el ejemplo, don Felicito me tiene de empleado a mí por 20 años y yo soy un trabajador excelente hasta el año 20. 2 días después de cumplir los 20 años, cometo una falta que es justa causa de despido, no tengo derecho a los 20 meses de auxilio de cesantía ni a los 2 meses de preaviso. ¿Por qué? Porque violé la ley. Ahora la ley, ¿qué es lo que trata de compensar la ley ahora frente al despido injustificado? Que yo, que trabajé para Felicito 20 años y me comporté a la altura por 20 años, cuando cometí una falta en un día, se considera totalmente injusto que no hay una compensación por la antigüedad. Esa compensación, la nueva ley la establece con un fondo en una cuenta individual que le protege el 50% del auxilio de cesantía, que es 1 mes por año.
Yo tenía derecho a 20 meses si el despido era injusto, pero como fue justo, entonces solo voy a tener derecho ahora con la nueva ley a la mitad de ese auxilio de cesantía, más el aguinaldo, más el 14º mes, más las vacaciones. Ahora bien, si el despido es justo, ¿qué es lo que pierdo? Simple y sencillamente pierdo el 50%. Ahora perdía el 100%. Hasta ahora, hasta el 4 de septiembre, si me despiden, estoy perdiendo el 50%. De ahí en adelante la ley va a ir acumulando un valor que va a garantizar a los trabajadores. Pero sí hay que ser correcto de que esto tiene un tránsito. ¿Y ese tránsito qué significa? Que la gente que está en el viejo esquema, cuando le empiecen a depositar, no le van a depositar de una sola vez el 50%, es un proceso acumulativo y por tanto se va a dar reglamentaciones que garanticen cómo va a operar la situación. Si lo despiden injustificadamente va a tener el 100%, si lo despiden justificadamente va a tener el fondo que le hayan ido acumulando en su cuenta. ¿Me explico? Eso es importante aclararlo porque... Por los que ahora los nuevos automáticamente les viene la compensación. Un momentito, cuando usted dice que un empleado es despedido de manera justificada. Justificada, sí. Justificada, y tiene X cantidad de años. De años, sí. Actualmente no le dan nada. No le dan nada, ni preaviso ni auxilio de cesantía. Pero ahora, a partir del 4 de septiembre, ese empleado que es despedido Sí. de manera justificada, Justificada, sí. ¿se va a llevar algo? Va a llevarse el aguinaldo, como la vieja ley, aguinaldo, 14º mes y vacaciones, y lo que esté acumulado en su fondo de prestación que le va a ir acumulando la ley. O sea que solo va a tener la huaquita que haya... La huaca, sí. La huaquita que haya la tenido, huaca lo que haya ido depositando Así el patrono es, en esa cuenta de ahorro. En esa cuenta de No ahorro. es que le va a pagar el 100% de sus prestaciones. no. Ojo con eso, es importante anotarlo y tenerlo claro para evitar dudas sobre este particular. Entonces, en esa misma línea, usted quería decir algo. Sí. Porque es importante que la gente que está viendo el programa tenga una claridad meridiana en esto y que entienda, ¿verdad? Es como que yo fuese a hacer una liquidación de un trabajador. Si a partir del 4 de septiembre empiezan a depositar, el patrono le va a empezar a depositar en una cuenta a su nombre, un 4% mensual, usted va generando un ahorro ahí, ¿verdad? Más los intereses. Más los intereses. Y póngale que tenía 10 años antes de estar trabajando, pero a partir de la fecha le empiezan a depositar. Es correcto. Cuando lo vayan a liquidar, ¿verdad? Lo que va a hacer el patrono es calcularle el 100% de sus prestaciones, ¿verdad? Le va a dar su nota y le va a decir lo que usted tiene en su cuenta, Más. lo puede ir a sacar más el resto Más el que le tenía. Por diferencial. ejemplo, Así es. si el trabajador tenía acumulado, tenía derecho a 100,000 empiras de prestaciones, ¿verdad? Y tenía 20,000 ahorrado, entonces en su liquidación al final del trabajo, el empleador le va a decir, bueno, aquí está para que usted vaya a retirar sus 20,000 empiras y aquí están sus 80,000 más. Exacto. O sea, la liquidación al 100% de las prestaciones es la misma. La única diferencia es que va a tener un anticipo en el tiempo en esta cuenta. Pero eso es cuando se trata de un... Despido injustificado. Injustificado. Y cuando es un despido justificado... Ahora, cuando es un despido justificado, solo tiene derecho a lo que ya tiene en la cuenta. a lo que llevaba la guaquita. Porque eso es lo que hace la ley es el reconocimiento de la antigüedad de ese trabajador. Exactamente. O sea que eso no se tenía... Eso no, ahí está el nuevo Ahí es derecho, donde que eso está no lo existía. nuevo. Eso es lo nuevo. Sí. Ahora, sobre ese mismo tema, don Félix. Sí. Es Porque que- entonces falta el caso cuando alguien renuncia. Cuando alguien, ya lo vamos Ya lo vamos a hablar. Sí, sí, sí. sí. Seguimos el mismo tema. No, yo creo que es importante dejar bien claro este tema. Primero es que realmente se está haciendo justicia sobre este Así caso. es. Se lo digo con conocimiento de causa Bueno, y usted con tiene tantos años. Y como ligados a los dirigente sectores sindical. obreros y sindicales en el país. Se está haciendo justicia, Así es. se socializó tanto el tema al grado que se tomó tanta conciencia en que hoy el presidente de la República lo tiene remarcado este tema, en que si usted ve, por ejemplo, todo lo que son las reservas, la reserva del pasivo laboral es un tema que consta en los libros, Así es. Está en contabilidad. en pues. contabilidad, No en pero dinero. siempre se espera el último
año que el trabajador pudiese causar, diríamos, una pequeña falta, como lo decía Leicelar, para poderse quedar con ese dinero. A partir de este momento, eso no será así. ¿verdad? No va a ser así. Es justicia realmente lo que se está haciendo con los trabajadores y las trabajadoras, porque ya hoy, ¿verdad?, ese pasivo laboral que se posteaba y por el cual inclusive se cobraba o se deducía, ¿verdad?, del impuesto, ¿verdad?, también se negaba como tal. Entonces, lo importante en esto es demostrar que realmente al trabajador hoy se le está reconociendo algo que antes era nada más un señalamiento en la ley. A partir del 4 de septiembre, si el despido es justificado, se lleva lo que queda en la huaquita, lo que tenía depositado en la huaquita. Se lleva la buchaca. Se lleva la buchaca, se lleva la huaquita. Así es. Si el despido es injustificado, se lleva lo de la huaquita y lo que le corresponde. El 100% de todo. Y igual, no cambia la ley. No cambia nada. Sí. Y cuando es el empleado el que renuncia, vamos a un corte comercial. La respuesta cuando regresemos. Bueno, 3 hombres ligados a los sectores, bueno, 2 a los sectores obreros, como el abogado Leicelar, que ha sido tiene un amplio recorrido en defensa de sectores sindicales durante mucho tiempo, abogado Leicelar, como abogado experto en derecho laboral. Más recientemente ligado a la Junta Interventora del Seguro Social. También fue secretario de Trabajo en el gobierno del expresidente Maduro. Don Felicito fue secretario de la Central General de Trabajadores de Honduras durante muchos años también, ligado a los sectores obreros. También fue secretario de Trabajo en el gobierno de don Porfirio Lobo Sosa. Y don Carlos Madero es el actual secretario de Trabajo. ¿Usted quería decir algo para hablar de que si me llevo el 50% si es justificado y me llevo el 100% si es injustificado el despido? Así Es que ese término de justificado e injustificado, hoy ya en los nuevos contratos, eso desaparece. Y desaparece porque los trabajadores van a tener derecho a recibir ese 50% independientemente cuál sea la causal de despido. Muy bien. El otro 50%, el trabajador tiene pleno derecho de ir a los juzgados o a los tribunales a pelearlo y se lleve el 100. Bueno, y si lo gana, si lo gana, claro. Esa es colita suya. Tiene que demostrar tiene que demostrar su inocencia. También, ya es un problema, conflicto legal. Pero es para dejar claro que no necesariamente es que el ahora 50%, solo tiene el 50, correcto, ¿no? Siempre está el 100. Siempre está el 100. O sea que no está limitado eso, no que está tiene la opción de los juzgados y él tiene que demostrar que o sea, hoy se invierte la expectativa de derecho. Así es. La expectativa de derecho ahora era el 100%, ahora el 50% es derecho adquirido y el otro 50% se convierte en un derecho en expectativa, porque no es lo mismo una expectativa de derecho que un derecho en expectativa. Aquí existe el derecho. Lo único es que va a ser una expectativa mientras un juzgado no dicte una sentencia que ordene pagar ese 50%. Alguna gente está preguntando varias cosas sobre el mismo asunto en relación a esto. Si una persona es encontrada cometiendo, un empleado cometiendo una falta grave, es despedido, lo puedo meter a la cárcel, dice el patrono, y se lleva el 50% de la huaquita. Le voy a decir algo más sencillo. Le voy a decir algo más sencillo. No, solo dígame, ¿sí o no? Sí, se lo lleva. Y le voy a decir algo más sencillo. Ahora, en este momento, si lo encuentra cometiendo una falta grave, obligatoriamente le tiene que pagar aguinaldo, 14º mes y vacaciones en la proporcionalidad que corresponda, no hay diferencia. Ahora, a esos derechos, aparte de esos derechos, se suma el 50%. Lo que pasa si es que ya tiene el 50%, porque eso va poquito por poquito también, no es que le van a meter el 50% de un solo, porque ustedes están claros también que la empresa privada, y bueno, cuando dice empresa privada, aquí la gente solo cree que son los grandes, pero aquí la mayor parte son los micros y pequeños y medianos, con los que más empleo generan. Esa gente no es que no está dispuesta, sino que es que no puede, no tiene disponibilidad ahorita de entrar, de sacar el dinero y darle el 50% de los empleados. Pero también es bueno dejar claro que el hecho de que él reciba eso no quiere decir que compromete al patrón para que no siga
La acción. Una la acción, una pues. acción legal. Puede seguir la acción legal que le corresponde. Ahora, nos quedó Pero, pendiente en el caso de que una... Sí. Solo una cosa, Edgardo, Sí. que es importante para que la gente también y los patronos lo entiendan. ¿Por qué tiene derecho a ese 50% aunque haya robado? Porque lo que le está pagando, lo que le está reconociendo antigüedad. es la antigüedad. Sí, los años que trabajó antes. En los años que Y no trabajó. el error que cometió No en- el error. El esfuerzo. El que error hizo. en Ya. un juzgado, las acciones legales o no. Lo tengo claro. Ahora, en el caso de que sea renuncia del trabajador, Bueno, mire, aquí vamos a hablar de la ley actual y después de la nueva para que veamos las diferencias. Actualmente, el Código de Trabajo, a partir del gobierno del presidente Micheletti, estableció, pero no del gobierno de Micheletti como presidente, sino como gobierno en el Congreso Nacional, hubo una reforma a la ley. Se amplió la ley a 25 meses y se crearon 3 figuras. Una figura que se creó en el 120 es que las empresas pueden pactar con los trabajadores el pago del auxilio de cesantía al 100% una vez por año. Pagar un mes por año, que es lo que corresponde para ir descargando el pasivo laboral. La otra figura es que podía usted tener derecho al 35% del auxilio de cesantía por renuncia, pero con una condición: tiene que tener 15 años de trabajo. Después de 15 años tiene derecho a un 35%. Y una tercera figura, que es la que tiene derecho al 75% del auxilio de cesantía, con una sola condición: tiene que morirse, nada más. Morirse y tiene derecho al 75%. Esas son las 3 figuras que estructuró la vieja ley. ¿Cuál es el nuevo cambio? Exactamente igual queda el 35% con 2 variables. Si don Felicito, pongo el ejemplo nuevamente, es mi empleado, le voy a dar vuelta ahora, y él me renuncia después de 15 años y en el fondo hay menos del 35%, yo estoy obligado a ponerle la diferencia. Ojo con eso. Segundo. un momentito. Vamos despacio. Repítame eso. Sí. Si don Felicito es mi empleado. Estamos hablando a partir Sí. del 4 de septiembre. A partir del 4 de septiembre, don Felicito tiene 15 años y me renuncia. Y en la cuenta que le abrí yo a don Felicito no está el 35%, hay 20,000 y son 35,000, yo tengo que poner los 15,000 como patrono. Para el 35, ahora démosle vuelta. Yo ya puse 35,000, pero hay 5,000 más, hay 40,000. Se lo lleva don Felicito porque el patrono no es dueño de esa cuenta. Si hay más del 35, es del trabajador. Si hay menos, el patrono está obligado a ponerlo. Ojo con Ajustar el eso. 35. Ojo con eso, sí, ajustarlo. Ajustarlo. Y si hay más, Ahora, no, es del trabajador. Es del trabajador. Con los él se lo- intereses. y supóngase que todo. está el 50% de las Es del prestaciones. trabajador. Y si está el 80 es del trabajador. No, como solo es el 50. Sí, lo que va a pero no, depositar. digo, pero, Sí, sí, digamos, está bien. en la Pero cantidad- supóngase que usted tiene ahí, Sí. en base a esta nueva Sí. ley, ya depositado Sí. el 50% de sus Y don prestaciones Felicito renuncia, y don Felicito se lo renuncia, lleva. se lo lleva. Así es. Solo que haya menos. O sea que bajo cualquier circunstancia se lleva el Exacto, 50%. Exacto. Es Ahora que es bien, ahí donde le vuelve. ahora se muere. Dios no lo quiera, pero muere. Ajá, ¿se muere? No. Tiene el 75, igual. Si en el caso de la muerte, porque la muerte implica 6 meses de antigüedad, si a los 6 meses de antigüedad muere y tiene el 75% y solo hay en la cuenta un 50%, la obligación del patrón es poner el pagar la 25%. ¿Me explico? Del auxilio de cesantía. ¿Por qué? Pero ahora no solo es eso. La ley de Micheletti únicamente protegió la muerte. Y en el criterio nuestro, como profesionales socialmente comprometidos con la materia laboral, nos parece que era más importante proteger al trabajador inválido, el que quedara con invalidez total, ¿verdad? Por una invalidez total, también se lleva el 75%. ¿Por qué? Porque mire, cuando uno se muere, 2, 3 semanas le llevan flores y ahí se terminó la historia, pero cuando queda en una silla de ruedas, necesita más dinero. Entonces, ahora la ley se modifica e incorpora la incapacidad total y permanente para el 75%. O sea, una persona renuncia, Sí.
Tiene el 35. Tiene el 35. Y Sí, todo tiene lo que 15. hay en la buchaca. Ah, Sí, sí, tiene claro, 15. estamos hablando de los 15 años de trabajar. sí. Si no ha llegado a los 15, renuncia, se lleva lo que tiene en la guaquita. En la guaquita, ¿Verdad? nada más. Sin que suba al 35. Lo que tenga. Ahorita tiene 15 años de trabajar una persona, 10, Sí, 11, 20 sí, años, lo sí, que sea. sí. Entra en vigencia el 4 de septiembre esta ley. Sí. Del 4 de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, póngale que le depositaron 10,000 lempiras, por decir algo. Sí. Y renuncia en diciembre. Si tiene 15 años, si tiene más de 15 años, tiene derecho al 35. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Al Que si- 35? al 35%, pongamos que es una persona que ganaba 10,000 lempiras y tenía ya 200,000 lempiras. ¿Cuánto es el 35% de 200,000? Son 70,000 pesos. Ok, y en la cuenta solo habían 30. El patrón no tiene que poner la diferencia porque la antigüedad arrastrada no se le puede quitar. A pesar de que haya renunciado, A pesar- se lleva lo que hay en la guaquita. Porque ya Más tenía el 15 derecho años. ese. Porque- y si no lo tiene todavía en la guaquita, lo tiene que complementar. Porque ya tenía Porque 15 años. lo que usted está realmente haciendo la justicia de la ley es a su antigüedad. antigüedad. Es reconociendo sus años de servicio con la empresa. Por lo que usted invirtió físicamente en su trabajo para generar riqueza. Y avanzando en este asunto. Pero es que ahí hay un tema, Edgardo, de justicia y es bueno que el pueblo hondureño lo sepa. Esta mesa que usted tiene acá, en ese término que tiene, la construyó ese trabajador. ¿Tiene una inversión? Tiene una inversión, pero además, cuando usted la va a vender, le puso el precio de la cuerina, el precio del vidrio, el precio de la madera, el precio de la y la mano de obra. compensación laboral del trabajador. Entonces, no le está regalando nada. Lo que está haciendo ahí el trabajador es recuperando lo que a él le tocaba desde el momento en que empezó a laborar en esa empresa Y otra- productiva. otra Está cosa. calculado como costo el auxilio de cesantía, el Así es. preaviso y Sí. todo. Entonces, no le está regalando. ¿Esto es para empleados públicos y privados? No. 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 Ahí, sí, Ahí entra usted. ahí vamos a hacer una diferencia. Esto es para los empleados que se rigen por el Código del Trabajo, Sí. ¿verdad? No estamos incluyendo aquí los empleados públicos que están bajo la ley de servicio civil, así es. ¿verdad? Porque los empleados públicos ya tienen su propia regulación, que no es el Código del Trabajo. Son dos cosas distintas. Entonces, la obligación de la constitución de esa reserva es para todos los trabajadores bajo el Código. ¿Y qué le dice usted a las personas, a los empleados públicos que trabajan en algunas instituciones autónomas? Ahí sí cabe. Ahí sí, en las autónomas sí. Pero Sí. no estamos hablando del gobierno central. El gobierno central está regulado Sí. por la ley de servicio civil. Las Pero, por instituciones ejemplo, el Banco autónomas. Central, El Banco Banco Central es Central, sí. autónomo. el Banprovi. La ENE, La ENE. no, los desconcentrados son centrales. Los únicos que son La protegidos ENE, el por el SANA. Código de Trabajo según el Son las artículo descentralizadas. 265 ENE, de la SANA y Constitución Ondutel. de la República son SANA, ENE, Seguro Social, Portuaria, todas las instituciones, Ondutel, todas esas están dentro del marco del Código de Trabajo y Regidos por por el tanto Código del Trabajo. van a la responsabilidad porque el artículo 29 de esta ley dice que es para garantizar el auxilio de cesantía regulado por el Código de Trabajo. Los trabajadores del Estado les regula su cesantía, La ley la de ley de servicio servicio civil, en los mismos términos que el Código de Trabajo, con la diferencia de que no llega a 25 meses, sino a 15 meses. Le preguntaba eso porque hay mucha gente que está renunciando ya porque dicen que van a Pero perder sus porque les prestaciones. han metido en la cabeza cosas que no son correctas. Dígales, abogado. Ya se los hemos dicho y me llaman y les explico. No tienen por qué renunciar, porque mucha gente teme perder la jubilación si renuncia o perder las prestaciones si se jubila, y eso no es cierto tampoco. La disposición del artículo 120 letra F viene desde 1959. Lo que trata de proteger es que cuando usted está jubilado no puede recibir una prestación, pero cuando antes de jubilarse le pagan las prestaciones, las usted se ponemos de jubila y acuerdo. no tiene nada que ver. Son malas apreciaciones, incluso hasta mala fe. Hay gente que le dice a los empleados, mira, renuncia porque de aquí en septiembre perdés todo, para deshacerse de la gente también. Y como la gente es carreta,
se deja llevar, no consulta, no interpreta, y como también en el país todos estamos ofuscados y con temor ante tanta irregularidad y a tanta incertidumbre, la gente teme y corre a recibir eso es el peor error. Nadie deja de jubilarse porque el sistema jubilatorio es un sistema de compensación en el cual usted pone una parte de dinero, el patrono pone otra, el Estado pone otra, y es un derecho adquirido irrenunciable e imprescriptible el derecho a jubilarse. Me manda una pregunta que dice, ¿y qué pasa, por ejemplo, con un empleado de Soctravi que está por jornal? Los empleados de Soctravi por jornal los protege el Código de Trabajo, pero no son permanentes, son trabajos temporales. Son eventuales. Y porque es un trabajo temporal, no genera antigüedad, no genera, acuérdese que no, igual que cuando a mí me contrata el gobierno y no me da un acuerdo, sino que me da un contrato. El contrato, el trabajador de jornal, como el que firma un contrato de asesoría o de consultoría, son contratos de periodo, o sea que son por el periodo de ¿qué? Estrictamente del periodo, ¿cómo se llama? Establecido. Presupuestario, del 1 de enero al 31 de diciembre cada año. ¿Y qué tiene que ver, por ejemplo, con esta nueva ley, la modalidad de la ley, es decir, con la ley de protección social, Sí. si varía o no el concepto de la ley de trabajo por horas? No, ahí lo explica el ministro. Eso es importante también porque ha sido una pregunta que me han hecho bastante. La ley de empleo por hora es un régimen especial. Así Extraordinario. como están los empleados públicos, tienen la ley de servicio civil, el empleo por hora tiene un régimen especial donde no aplica Sí. el código. Por eso es que lo decía bien Germán Leicelario, don Felicito, esta ley está hecha para los que les aplica el código del trabajo. Trabajadores Porque permanentes. al empleado por hora, cuando le están pagando su salario, ya le están pagando también su auxilio de cesantía. Al empleo por hora no le están pagando el 4%, le están pagando 8.33%. Pagan 20% cargados sobre el salario, Sí. y ese 20% se divide un 4% para el auxilio de cesantía y un 16% para aguinaldo, 14º mes y vacaciones, que se le da un día por cada mes en el trabajo, porque como es un régimen excepcional, se le genera la prestación pagándole, haciéndole justicia, pagándole El día de su salario que le va a esos pagar. valores, compensándole pues esos derechos con valores en dinero. Si usted no tuvo, porque hay muchas preguntas también de la gente que quizás no comenzó a ver el programa desde el inicio a las 8 de la noche y se han aclarado tantos conceptos sobre el tema de prestaciones en esta nueva ley marco de protección social, les recuerdo que a través de las redes sociales de hoy mismo se estará anunciando e informando mañana a primera hora de la mañana cuando ya esté disponible este programa completo en el canal de hoy mismo en YouTube, para que ustedes lo puedan ver y compartirlo con sus amistades, las empresas, las diferentes organizaciones, o usted personalmente quiere estar más informado. Este programa estará en YouTube a partir de mañana a primera hora, se lo estaremos anunciando, informando a partir de qué momento está disponible a través de las redes sociales de hoy mismo. Vamos a un corte comercial, pero cuando regresemos, ese 50% de prestaciones en una cuenta de ahorro, a partir de cuándo se comenzará a depositar, qué porcentaje se comenzará a depositar, si ese depósito va a ser semanal, quincenal, mensual, si vamos a comenzar con un 1%, con un 4% y va a ir incrementando. Está pendiente todavía Vamos el CES. con ese tema después de la pausa comercial. Está en el centro. Bueno, estoy tratando de anotar y transmitir a nuestros invitados todas las preguntas. Algunas ya han recibido respuesta en el transcurso del programa y por lo tanto por eso no las hago, porque en la plática pues ellos pueden contestar sus preguntas. Pero hay algunas de ellas, por ejemplo, un empleado público tiene 8 años de trabajar en una oficina de Sí, gobierno sí. por contrato. Sí. ¿Tiene derechos laborales? De conformidad con las normas del presupuestarias,
tiene que tener, para poder tener derecho a ser indemnizado con una cesantía, necesita tener 10 años de contratos continuos. Si tiene menos de 10 años, igual que los 15 años para el 35, en el empleado público, el presupuesto estableció que si tiene 10 años, tiene derecho. Pero este señor ministro tiene la facultad con los empleados de la Ley de Servicio Civil de darle cesantía voluntariamente, por acuerdo, igual que como está la ley, no cambia en nada. Tienen los derechos si tienen un acuerdo. Ahora, los que son por contrato tienen que tener 10 años, salvo que pueda haber una enfermedad terminal, ¿verdad?, en la cual el ministro decide cesantear, pues pagar, ¿verdad?, antes de los 10 años. Muy bien. Creo que es importante, y bueno también que el pueblo hondureño lo sepa, es cómo se va a empezar a dar esto, ¿verdad? No, un momentito. Antes de eso, es que antes de eso tengo otras cosas aquí que quedaron ahí en el ambiente, en el aire, sí. Por ejemplo, esa huaquita que se va a ir haciendo ahí del patrono, depositándole sus prestaciones a su empleado, va a generar intereses. Sí. Independientemente cómo termine la relación laboral, esa huaquita... Más los intereses se son pagan. del trabajador. Eso no es Sí, problema. porque aquí había una pregunta en el Twitter, decía, ¿por qué los intereses le van a quedar al patrono? Nunca. Mire, eso son cosas que escribieron La personas huaquita que no leyeron y la los ley. intereses son del intereses trabajador. generados Y se lo decimos con profunda 4%. propiedad. Si usted lee las disposiciones de la ley, va a ver que dice que los intereses y el capital corresponden a los Muy trabajadores. bien. Es importante tomar nota y estar claros de eso para no estar retrocediendo con los temas y poder ir avanzando. Alguien decía también, ahí no voy a mencionar el nombre, pero una persona conocida decía, o sea que si el empleado secuestra, roba y comete otro tipo de delito, dice, lo vamos a premiar. Le van a dar el aguinaldo y el 14º mes y las vacaciones como manda la actual ley. Y además ahora, por la compensación social que dijo Felicito, le van a reconocer ese 50%. Ahora bien, si el patrón... O sea que se va a llevar lo que está ahí. Se lleva ese dinero, le corresponde. Con sus intereses. Muy bien. Corresponde al trabajador. Muy bien. Pero eso no evita. Eso no premia el delito. El delito va a la proceda. cárcel. Claro. Tiene que ir a la Se va con cárcel. su pistillo a la cárcel, Es más, en todo caso. puede el patrono embargar para restituir, porque hay 3 responsabilidades. Un momentito, antes de eso, ahí va la constitucionales. pregunta. ¿Esa huaquita puede ser embargada? Claro que sí, si hay una obligación, hasta por alimentos se la pueden embargar. Si anda con 4 o 5 mujeres, ya sabe que no va a tener 5 huaquitas, sino una para las 5. Muy bien. ¿Y qué pasa con las empresas que pagan anualmente las prestaciones? Muy bien. Eso, Ahí hay un tema eso es bastante tema. importante y es bueno también Y aclararlo. tratemos de salir rapidito para las otras. Sí. En el tema que la pactan anualmente no hay problema, la pueden seguir pactando. La diferencia es que mensualmente le van a ir acumulando ese 50% Y le van a dar el otro. y al final del año le dan la diferencia y le dan el acceso al 50% que tenía. O sea, siguen pagándole el 100, lo único que la obligación es depositarle el 50 y darle el 50. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo está el asunto de las prestaciones de los maestros que trabajan en escuelas públicas o privadas? Ningún problema. Primero, si nos vamos al sistema previsional, ellos cotizan, tienen un sistema profesional, que es el de maestros, cotizan allí, la ley no los toca. Esos sistemas quedan protegidos y garantizados Por su régimen de trabajo. por su régimen de trabajo para toda la vida, hasta que si en un futuro el sistema los absorbe cuando tenga la capacidad actuarial de dar los mismos derechos y los mismos servicios. Ahí no hay problema. ¿Los empleados de la maquila? No, en el caso de los empleados de la maquila, por ejemplo, hay muchos de ellos que es donde pactan las prestaciones. Que pagan Los empleados de la maquila están bajo el Código del Trabajo. bajo el régimen laboral. ¿No? ¿Qué onda con este asunto del aporte mensual a partir del 4 de septiembre para la micro, pequeña y mediana empresa? Sí. ¿Es lo mismo para micro, pequeña, mediana y gran empresa? No hay una No. progresividad. Primero, y es importante que quede claro porque también de repente el 4 la gente quiere ver una expectativa que no... El 4 de septiembre. El 4 de septiembre que no es así. Permítame, señor ministro, tengo que hacer un corte comercial. Sí. ¿Cómo queda
la micro, pequeña, mediana y ahí gran lo empresa. explicamos. Hay variedad en Hay una variedad, hay una variedad. Ah, una bueno, diferencia. ya la van a explicar porque Explicamos. no puede tratar usted igual aquí, No. allá, ¿verdad? No hay peor igualdad que tratar igual a los desiguales. Vamos a un corte comercial y regresamos. Par de preguntas nada más. ¿Dónde debe de constituirse las cuentas de la Guaquita? Y si tengo 5,000 empleados, ¿cómo hago para llevarle una cuenta a cada uno? ¿La Guaquita se paga con la ruptura de cada relación laboral? Mire, en primer lugar, cuando se inicie el proceso, yo voy a querer que el ministro explique lo que es la gradualidad, que es sumamente importante. Cuando eso esté, el primer centro donde se va a depositar el dinero en cuentas individuales va a ser en el RAP. El RAP se va a estructurar como una AFPC, como una empresa. O sea, que esa Guaquita no es que es un banco. No, el banco usted lo va a escoger como trabajador, a su criterio. Pero le van a generar cuentas individuales y va a haber un sistema general que va a captar los fondos y los va a distribuir sin que le sea carga del patrono contablemente. No, el Seguro Social se va a encargar de hacer todo el proceso para distribuir en las cuentas individuales. Ahora bien, ¿cuándo va a empezar? Yo quisiera que el ministro explicara. Y antes de eso, Sí. si el patrono no hace la Guaquita, Es delito. Ahora dice la ley que no pagar la seguridad social, no hacer, quedarse con el dinero de los trabajadores de la seguridad social o no pagar las obligaciones sociales incurre en responsabilidad civil, penal y administrativa. Y algo, o sea que va a ser un delito penado. ¿Sabe por qué? Porque es bien ilógico en un país, como nos decía un presidente de América del Sur, que en su país robarse un celular implicaba cárcel y robarle la salud y la seguridad social a las personas no era un delito. Yo creo que hay que poner orden en eso. también está preguntando, Sí. no es que entre en vigencia el 4 de septiembre, el tema de las prestaciones. La ley específicamente. entra en vigencia. La ley entra en vigencia. Es importante, ¿verdad? Que entre la ley en vigencia no significa que todas las cosas o beneficios van a entrar al mismo tiempo. El mismo día, ¿verdad? no. El Consejo Económico y Social tiene una tarea fundamental y tampoco significa que el 4% se va a dar de un solo porque hay un tema de gradualidad. Hay un tema de gradualidad. Entiéndase Consejo Económico y Social, que es esta organización El donde CES. están obreros, Obreros, tripartito. gobierno y Muy bien. ¿verdad? Entonces, ahí se va a definir cómo se va a estructurar la ruta para que se empiece a dar, porque obviamente esto tiene un impacto económico, ¿verdad? Y también para las pequeñas empresas, la ley dice que su progresividad empezará del 2018 para allá. Se les da un vacatio, ley. Hay un término. Entonces, yo creo No, que repítame eso, por favor, para las pequeñas empresas, para Micro y pequeñas. pequeña empresa. Pero entiéndase micro y pequeña empresa. Hasta 10 hasta 10 trabajadores. trabajadores. Ellos empezarán su gradualidad a partir del 2018. O sea que hasta 2018 tendrán la obligación de aportar la De Guaquita. empezar a Y aportar. De empezar. a hacer su gradualidad. Sí. Entonces, no es algo, porque también no queremos generar más expectativas de entrada de las que no son, ¿verdad? Porque hay que hacer un plan, donde se va a decir cómo progresivamente se llega a este nuevo beneficio. Lo que sí está establecido es que hay un nuevo beneficio, pero nos toca la tarea de ir viendo primero que no se pierda competitividad, garantizar que las empresas no tengan un impacto mayor que genere otro tipo de consecuencias y ser ecuánimes tripartitamente del mercado. Vamos a un de trabajo. corte comercial, pero me quedó la respuesta pendiente. El Consejo Económico y Social se va a reunir. ¿Cuánto tiempo tiene ese Consejo 30 Económico y días. Social para definir 30 días. cómo y cuándo entra la gradualidad de esta medida de las prestaciones? No más de 30 días. No, ¿me dice? No más de 30 días. En 30 días, o sea, el Sí. 4 de octubre tiene que estar definido eso. No, 30 días hábiles. No Mediados de cuenta sábado octubre. y domingo. Tienen Sí, que haber- mediados de octubre. Tienen y que si tener no lo decidido hacen el ellos, Consejo Económico y Social la gradualidad de cómo va a entrar esa Definida. medida del depósito de las sí. prestaciones. Y una vez que ellos no lo hagan, Si no hay acuerdo. consensuadamente, el Consejo de Ministros, a petición del ministro de Trabajo, lleva la información y tiene que hacerse la gradualidad. Vamos a un corte comercial y regresamos.
Bueno, estamos por despedir el programa de esta noche. Abogado Lecelar, 30 segundos para cada uno, por favor, un mensaje breve o alguna información que ustedes crean que hay que aclarar un poco más. Sí, mire, yo lo que diría para concluir es, por último, hablarle con propiedad, que los micro y pequeños empresarios no se les modifica las obligaciones que les establece el artículo 120 del Código de Trabajo, porque el 120 reformado, que crió el 35% y que crió el 75%, no les es aplicable a las microempresas, ni tampoco les es aplicable la extensión de 25 meses del techo de indemnización. Se quedaron en 15 meses. ¿Por qué? Porque es justo proteger a los microempresarios en función de la generación de empleo. Don Felicio, todavía. Yo considero de que esta nueva ley tiene grandes beneficios. Tiene grandes beneficios que va a garantizar tanto la inversión como también los beneficios de los trabajadores. Esto es algo que no se puede ver, diríamos, así muy fácil. Pero la novedad que se tiene es el interés, porque los trabajadores tienen ya reafirmado un derecho que no se le puede quitar. Señor ministro. Bueno, en primer lugar, hay un nuevo beneficio que se va a empezar a aplicar. No va a ser así inmediatamente, tiene una progresividad, y con esa progresividad es como el país va a ir poco a poco constituyendo el nuevo beneficio, pero que los trabajadores ahora tienen ya una posibilidad de una garantía de una reserva laboral por su antigüedad. Señores, muchas gracias por haber estado esta noche en el programa. Gracias a ustedes por su atención. Pendientes, en cualquier momento entra información de última hora desde Guatemala. Buenas noches y que estén bien.